¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, doctora. tardes, doctora. Buenas tardes. Con todos. Listo. Mientras se van incorporando sus compañeros, vamos a empezar. La persona que va a compartir, por favor. Hoy día tenemos la exposición sobre el estudio de examen. Voy a pasarles por acá por el chat para los que no tienen de la OMS. Voy a pasar por acá a ver si lo pueden descargar y para que todos leamos de una sola literatura, ¿sí? Sobre el tema de examen de heces, de semen, perdón. Por acá les voy a pasar. Básicamente, en lo que respecta al capítulo 2 y el capítulo 3, que es donde habla sobre el examen básico de semen, ¿sí? Las pruebas especiales, inmunológicas o moleculares, eso no se va a tener en cuenta para el examen, ¿ok? Para, seguramente lo van a mencionar sus compañeros, pero para el examen solamente quiero que aprendan el estudio básico de semen que está en este manual de la OMS, está en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Bien, me avisan o si no, igual pueden colocar en Google Manual de la OMS sexta edición de examen de semen, igual también ahí lo pueden descargar. Levanta la mano, por favor, la persona que va a compartir. Listo, tienen media hora, por favor. A ver, intenta. ¿Se visualiza, doctora? Sí, Ok. Ok. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a empezar expandiendo los análisis del semen. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bien, vamos a empezar hablando del capítulo 2, pero debemos dar una pequeña introducción. Que antes de hablar del semen debemos saber que el semen es el producto final de la eyaculación y está constituido por una mezcla de espermatozoides y secreciones provenientes de diferentes órganos del aparato reproductor masculino. Bueno, como sabemos, los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos de los testículos mediante el proceso de la espermatogénesis y posteriormente van a madurar y se van a almacenar en el epidídimo. Bueno, durante la eyaculación, estos espermatozoides se van a mezclar con secreciones de las vesículas seminales, también la próstata o las glándulas vulvouretrales. Las vesículas seminales van a aportar aproximadamente entre el 65 a 75% del volumen seminal y van a producir la fructuosa, que bueno, es una fuente de energía para los espermatozoides. La próstata también va a aportar entre el 25 a 35% del volumen y van a secretar enzimas, zinc, citrato o antígeno prostático específico. Y van a participar en la liquefacción del semen. Por ello, cuando analizamos una muestra seminal, no solo vamos a evaluar, ¿no?, una fertilidad masculina, sino que también se va a observar el funcionamiento de los testículos, epidídimos, conductos deferentes, próstata y vesículas seminales. Según la OMS, se ha establecido protocolos estandarizados para que los resultados sean comparables entre diferentes laboratorios y tengan un buen valor diagnóstico. El primero sería el esquema temporal del examen básico del semen, que bueno, la OMS va a organizar el análisis seminal en 5 etapas cronológicas. Una de ellas es el procedimiento previo al examen, que básicamente es donde se le informa al paciente, ¿no? El paciente debe recibir instrucciones claras antes de la recolección. La OMS va a recomendar un periodo de abstinencia sexual de 2 a 7 días. Una abstinencia demasiado corta puede disminuir la concentración espermática, mientras que una abstinencia excesivamente prolongada puede reducir la motilidad. La muestra también debe obtenerse preferentemente mediante la masturbación, porque es el método que permite recuperar el eyaculado completo. Al obtener la muestra, pues debe ser importante la recolección completa, perdón.
Y sobre todo la primera fracción, ya que es la más importante, que contiene la concentración de espermatozoides procedentes del epidídimo. También al recepcionar la muestra se van a registrar varios datos, como por ejemplo el nombre e identificación del paciente, la fecha y hora de la eyaculación, el tiempo de abstinencia, los medicamentos utilizados, qué enfermedades recientes ha tenido el paciente, y si el paciente ha presentado algún error, como por ejemplo alguna pérdida accidental de la muestra, también se tiene que decir al recepcionar, ¿no? Toda esta información va a ser necesaria para que se puedan interpretar correctamente los resultados. Una de las manipulaciones iniciales es que una vez recibida la muestra se tiene que colocar en una incubadora o se va a mantener en una temperatura que sea cercana a los 37 grados centígrados. Esto más que todo para preservar una viabilidad de los espermatozoides. El segundo paso es los primeros 5 minutos, que es donde se da la medición del volumen seminal. Mediante la OMS se recomienda que el método, ya que es más preciso para este procedimiento, es la utilización de pipetas graduadas. Como la densidad del semen es cercana a la del agua, cada gramo va a equivaler aproximadamente a 1 mililitro. Entonces, el volumen va a reflejar principalmente la función de las vesículas seminales y la próstata. Ahora, en cuanto a la licuefacción, es básicamente cuando el semen es expulsado y va a presentar una consistencia gelatinosa debido a las proteínas coagulantes, producido por las vesículas seminales como la semenogelina 1 o la 2 y posteriormente el antígeno prostático específico. Va a romper estas proteínas mediante la protólisis y va a transformar el coágulo en una suspensión líquida. Este proceso normalmente va a ocurrir entre 15 a 30 minutos. Y básicamente va a generar que los espermatozoides se liberen del coágulo y adquieran movilidad. En el paso 3, entre los 30 a 60 minutos, se va a dar la evaluación macroscópica, que es el aspecto, ¿no? Si está homogéneo, si presenta grumos, filamentos o zonas de distinta consistencia. También su color, que normalmente es blanco o grisáceo opalescente, la viscosidad, los filamentos al dejar caer la muestra, la motilidad espermática, que se analiza colocando una gota de semen entre porta y el cubreobjetos. Deben observarse al menos 200 espermatozoides. Dentro de eso también está la motilidad progresiva, ¿no? Que es cuando los espermatozoides están avanzando activamente. La no progresiva, que es cuando hay un movimiento, pero no hay un desplazamiento efectivo. Los inmóviles, que es cuando no se presenta movimiento, y la vitalidad es cuando la motilidad es baja, se va a realizar ese tipo de pruebas, ¿no? Una técnica más utilizada para esto es la eosina nigrosina, que va a atravesar las membranas dañadas de los espermatozoides muertos y los va a teñir de rojo. Y los espermatozoides vivos no van a permitir la entrada del colorante y van a permanecer incoloros. En cuanto a la concentración plasmática, es básicamente para realizar el recuento para una dilución específica de la muestra. En cuanto al pH, pues normalmente debe ser alcalino. Y en cuanto a la preparación del frotis, pues se va a preparar un extendido fino sobre un portaobjetos limpio, se va a dejar secar y se fija para conservar la estructura celular. Y obviamente estos frotis van a pasar a una evaluación morfológica. También hay una prueba MART, que es Mixed Antiglobulin Reaction, que su finalidad es detectar los anticuerpos adheridos a la superficie de los espermatozoides. Y esos anticuerpos pueden interferir con la movilidad y la fecundación. Y también los leucocitos, que por ejemplo, si nosotros observamos un leucocitos elevados, nos va a indicar alguna infección o inflamación en el tracto genital masculino. El paso 4 sería dentro de las siguientes 3 horas, que es cuando se completa ya el recuento definitivo de espermatozoides y se calcula la concentración por mililitro, el número total de espermatozoides, el porcentaje de motilidad, el porcentaje de vitalidad. El paso 5 sería horas o días posteriores, que sería la morfología espermática, ¿no? Ya se da lo que les mencionaba anteriormente, son frotis preparados previamente teñidos, ¿no? La tinción recomendada por la OMS es la tinción de Papa Nicolau, y esta tinción nos va a permitir observar con gran detalle el núcleo, el acrosoma, la pieza intermedia y la cola. Bien, siguiente diapositiva.
Para mencionar lo más importante en los procedimientos previos al examen, ya que se tuvieron los puntos claros en la diapositiva anterior, debemos tener en cuenta que lo más importante es tener informado al paciente para no alterar los resultados y no llevarnos a interpretaciones equivocadas. También un método, en cuanto a los métodos recomendados, obviamente sería la masturbación. La muestra se obtiene mediante la masturbación porque es el método que mejor permite recoger la totalidad de eyaculación de manera segura y controlada. Y sobre todo va a disminuir el riesgo de contaminación con microorganismos o estructuras externas que puedan contaminar la muestra. Los métodos que no están recomendados sería el coitus interruptus, que es básicamente realizar acto sexual y antes de la eyaculación recoger el semen. Bueno, esto no es recomendado porque básicamente se puede perder parte de la muestra y sobre todo la fracción más importante, como le mencionaba, que es la primera, ¿no? Y también se puede contaminar con secreciones vaginales. O, por ejemplo, también hay otro que son los preservativos convencionales, que básicamente no deben utilizarse porque contienen lubricante o sustancias químicas que van a interferir con esto. En cuanto a la recepción de la muestra obviamente va a llegar al laboratorio con varios datos fundamentales que nos van a servir para realizar una adecuada interpretación. También hay, por ejemplo, pérdidas accidentales durante la recolección, que esto es importante que se diga, que se observe. Ya. Y en el punto 2.4 nos habla de procedimientos durante y después del examen. Durante el examen, debe haber un volumen seminal que nos va a indicar la cantidad total del semen eyaculado. Se va a reflejar principalmente en la función de vesículas seminales y la próstata. La licuefacción va a permitir evaluar si el semen pasa adecuadamente de un estado gelatinoso a uno líquido. El aspecto macroscópico nos va a ayudar para observar el color, la viscosidad, la homogeneidad y la presencia de grumos o algún aspecto que no sea adecuado. El pH obviamente nos va a reflejar el equilibrio entre las secreciones prostáticas, que son ligeramente ácidas, y las vesículas seminales, que producen las secreciones alcalinas. La motilidad nos va a ayudar a evaluar la capacidad de desplazamiento de los espermatozoides, que es uno de los parámetros más importantes para fecundar el óvulo. Y la vitalidad nos va a determinar el porcentaje de espermatozoides que están vivos, ¿no? Y la concentración nos va a indicar cuántos espermatozoides existen en cada milímetro del semen. Eh, en cuanto a los anticuerpos antiespermatozoides, son anticuerpos que también se reconocen a los propios espermatozoides como extraños, ¿no? Pueden disminuir también la movilidad y dificultad con la fecundación y se detectan mediante la prueba MAR, que ya les expliqué. También hay marcadores bioquímicos, que son sustancias producidas por diferentes órganos reproductores, ¿no? Que nos permiten evaluar la función de estructuras específicas. Por ejemplo, el zinc en la próstata. Los cálculos que se realizan después del examen, las concentraciones por mililitro, los porcentajes de motilidad, de vitalidad, también los porcentajes de formas normales. Y en cuanto a la elaboración del informe, pues todos los resultados obtenidos se organizarían en un informe estructurado. Posteriormente se compararían con los valores de referencia establecidos por la OMS para determinar si los parámetros se encuentran dentro de los rangos normales. Y bueno, en su validación, antes de emitir el resultado, un profesional capacitado debe revisar todos los datos obtenidos porque es posible que se puedan detectar errores tanto en la recolección o en la interpretación. Siguiente diapositiva. Bueno, para los comentarios adicionales se debe saber que un volumen bajo puede indicar una obstrucción de conductos eyaculadores. También puede indicarnos una ausencia congénita bilateral de conductos deferentes, una eyaculación retrógrada parcial, un déficit de andrógenos, que es una de las causas más importantes, es la disminución de la testosterona para reducir la producción de secreciones de las glándulas accesorias, o también error, ¿no? De pérdida de la muestra. El volumen elevado puede observarse en procesos inflamatorios de las glándulas accesorias, especialmente en las vesículas seminales o próstata debido al aumento de sus secreciones. Y también pueden haber problemas en licuefacción
que es básicamente que algunas muestras permanecen excesivamente viscosas y no logran licuarse completamente. Y obviamente eso va a dificultar el movimiento de los espermatozoides al evaluar la concentración, motilidad y morfología. Eh, bueno, y por último, la recogida estéril para la reproducción asistida, pues cuando la muestra será utilizada para una inseminación artificial, fecundación in vitro, los requisitos son mucho más estrictos. Los recipientes obviamente van a ser completamente estériles, las pipetas, tubos y todos los materiales que se utilicen en el laboratorio también. Y además debe minimizarse cualquier riesgo de contaminación microbiológica porque esos microorganismos podrían afectar la calidad seminal o comprometer los procedimientos de reproducción asistida. Bueno, continuando con la exposición, me ha tocado lo que es el capítulo 3, parte uno, que nos habla sobre los índices morfológicos espermáticos. En lo que respecta a este capítulo, nos dice que la evaluación de la morfología espermática es una parte esencial de lo que es el espermograma, ya que va a permitir determinar si los espermatozoides poseen algún tipo de estructura adecuada o inadecuada para lograr lo que es la fecundación. Un espermatozoide normal debe presentar lo que es su cabeza de forma regular, una pieza intermedia bien desarrollada y una cola larga, uniforme que le permita desplazarse correctamente. Sin embargo, en muchas muestras seminales pueden encontrar alteraciones de una o varias estructuras, como lo son en la parte de la cabeza, cabezas grandes, pequeñas, alargadas o dobles. En lo que es la pieza intermedia puede encontrarse lo que es un engrosamiento, un desdoblamiento o una inserción normal. Y en lo que respecta a la cola, va a encontrarse lo que es corta, enrollada, doble o incluso en casos ausente. Para evaluar de la manera más precisa estas alteraciones se utilizan tres índices especializados, lo que es el índice de teratosospermia o también por sus siglas TZI, la cual va a expresar el número promedio de defectos presentes en un espermatozoide anormal. También lo que es el índice de anomalías múltiples, como por sus siglas MAI, que va a cuantificar lo que es el promedio total de alteraciones morfológicas, digamos, detectadas en un espermatozoide. Y por último, la que es el índice de deformidad espermática, que va a ser el reflejo del promedio de deformidades encontradas en todos los tipos de espermatozoides evaluados y va a permitir estimar lo que es la severidad de alteraciones presentes en lo que es esta muestra. Esto nos va a proporcionar que no pueden obtenerse únicamente con el porcentaje de formas normales. Además, nos van a ayudar a identificar alteraciones de los espermatozoides, procesos de estrés testicular, trastornos del epididimo e incluso algunas enfermedades genéticas que podrían afectar lo que es la estructura espermática. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, la parte 3.2 es la fragmentación del ADN espermático y sus principales métodos de evaluación. En este caso, la fragmentación del ADN es una alteración genética caracterizada por lo que es la presencia de roturas en una o en ambas cadenas de lo que es el ADN, contenido en lo que son los espermatozoides. Ese daño puede producirse durante la formación de gametos debido a algún empaquetamiento inadecuado de lo que es la cromatina o por factores externos como estrés oxidativo, infecciones, inflamaciones o apoptosis. Actualmente, la fragmentación del ADN se considera uno de los biomarcadores más importantes para evaluar lo que es la fertilidad masculina, especialmente en pacientes con infertilidad inexplicada o con resultados normales en lo que es el espermograma convencional. Entre las principales técnicas diagnosticadas vamos a destacar lo que es el ensayo túnel, la prueba de dispersión de cromatina y el ensayo cometa. En lo que respecta al ensayo túnel, se nos va a detectar directamente las roturas de ADN incorporado en lo que son los nucleótidos marcados en los extremos dañados mediante la enzima terminal transferasa. En lo que respecta a lo que es la técnica o prueba de dispersión de cromatina espermática, se realiza tras un tratamiento químico. Los espermatozoides con ADN íntegro forman un halo amplio alrededor del núcleo, mientras que aquellos con ADN fragmentado presentan halos pequeños o incluso inexistentes. Y por último, lo que es el ensayo Cometa va a utilizar electroforesis para separar lo que son los fragmentos de ADN. Cuando existe daño, el ADN va a migrar formando una imagen similar a la cola de un cometa, cuya longitud se va a reflejar en el grado de fragmentación. Siguiente, por favor.
En lo que respecta al 3.3, se va a dar lo que son las pruebas genéticas y genómicas en la infertilidad masculina. Una proporción importante de los casos de infertilidad masculina está relacionada con alteraciones genéticas y cromosómicas que afectan lo que es la producción y función de espermatozoides. Estas anomalías pueden comprometer lo que es la espermatogénesis, disminuir la calidad terminal e incrementar el riesgo de transmitir defectos genéticos en lo que es su descendencia. Una de las alteraciones más importantes es la aneuploidía espermática, definida como la presencia de un número anormal de cromosomas, debido a lo que es errores ocurridos durante la meiosis. En condiciones normales, lo que son los espermatozoides contienen 23 cromosomas. Cuando ocurre una falla en lo que es la división celular, pueden aparecer cromosomas adicionales o faltar algunos de estos. En los cromosomas más estudiados son el 13, el 18, el 21, el X e lo que es el Y, siendo el síndrome de Down, lo que es la trisomía 21, el síndrome de Edwards, el síndrome de Patau, el síndrome de Klinefelter y el de Turner. Por último, lo que respecta a la técnica referente para detectar alteraciones es la hibridación fluorescente, que se utiliza mediante sondas de ADN marcadas con fluorocromos que se unen específicamente a determinados cromosomas dentro del núcleo de espermatozoide, lo que va a permitir identificar pérdidas o ganancias cromosómicas mediante lo que es microscopía de fluorescencia. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son las pruebas inmunológicas, lo que es evaluación de leucocitos en el semen. La cuantificación de leucocitos en el semen constituye una prueba completamente importante para lo que es detectar procesos inflamatorios e infecciosos del tracto reproductor masculino. Aunque una pequeña cantidad de estas células puede encontrarse en condiciones normales, un aumento significativo suele asociarse con patologías que afectan la calidad seminal. El estrés oxidativo va a dañar lo que es la membrana plasmática de los espermatozoides. Mediante la peroxidación lipídica disminuye la movilidad progresiva, lo que va a alterar la función mitocondrial y favorecer la fragmentación del ADN. Como resultado a esto, va a disminuir la capacidad fecundante y aumentar el riesgo de infertilidad. Siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que son la evaluación de interleucinas como marcadores de fragmentación e inflamación del tracto genital masculino. Lo que respecta a interleucinas, se nos dice que son citocinas producidas por células del sistema inmunitario, que participan en la regulación de la respuesta inflamatoria, su medición en el plasma seminal, y va a constituir una herramienta moderna para identificar lo que son procesos inflamatorios del tracto genital masculino. Entre todas las interleucinas estudiadas, la interleucina 8 destaca por lo que es ser un biomarcador más sensible para detectar lo que son inflamación prostática y otras enfermedades del tracto genital masculino. Concentraciones elevadas de la interleucina 8 suelen asociarse con lo que es la prostatitis crónica, síndrome del dolor pélvico crónico y deterioro de la calidad seminal. Además, también participan otras moléculas inmunológicas importantes, como lo que son las quimiosinas, encargadas de atraer y activar células del sistema inmunitario. Bien, continuando con el punto número 6, la evaluación de las células germinales inmaduras en el eyaculado. Bueno, esto va a ser una herramienta sumamente importante para el estudio de la fertilidad masculina, ya que pues obviamente nos va a permitir valorar de manera indirecta la integridad de la espermatogénesis, ¿no? Como sabemos, pues los espermatozoides se van a formar en los túbulos seminíferos, obviamente mediante el proceso de la espermatogénesis, la cual va a tener una duración aproximada de 74 días. Esta obviamente va a comprender la transformación progresiva de las espermatogonias en espermatocitos y posteriormente en espermátides, hasta finalmente pues obtener lo que son los espermatozoides maduros. En condiciones normales, estas células precursoras van a permanecer dentro del epitelio seminífero y únicamente son los espermatozoides maduros los que van a ser liberados. Sin embargo, pues cuando existe una alteración en la producción espermática, ya sea daño del epitelio seminífero, procesos inflamatorios, exposición a tóxicos, varicocele, insuficiencia testicular primaria u otros trastornos degenerativos, algunas de estas células suelen desprenderse y por ende pues van a aparecer en el semen. Las principales células germinales inmaduras que se van a poder observar en el eyaculado son las espermatides redondas y los espermatocitos.
mientras que las espermatogonias son muy poco comunes que las podamos encontrar. Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud consideraba anormal una concentración superior a 6 millones de células germinales inmaduras por mililitro de semen, y este criterio fue eliminado en las ediciones siguientes debido a la falta de evidencia científica suficiente para establecer el valor de referencia confiable. Entonces, desde ya un punto de vista clínico, el aumento de estas células va a constituir lo que es un marcador indirecto de alteración de la espermatogénesis y pues nos va a orientar hacia una causa testicular de infertilidad, diferenciándola obviamente de las causas obstructivas, ¿no? No obstante, pues uno de los principales desafíos en los diagnósticos es que estas células germinales inmaduras pueden confundirse con leucocitos, especialmente cuando se encuentran degeneradas. Esta diferenciación va a ser fundamental, ya que en un aumento de leucocitos se sugiere un proceso obviamente inflamatorio o un proceso infeccioso, ¿no? Eh, de este tipo en el tracto genital, mientras que un incremento de las células germinales inmaduras va a indicar un trastorno en la producción de espermatozoides. Por esa razón, pues la OMS recomienda un empleo de tinciones especiales, particularmente como la tinción del Papa Nicolau, perdón, que va a permitir diferenciarlas, ¿no? Mediante sus características morfológicas, la coloración y el tamaño nuclear. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con el siguiente punto, pues va a corresponder a lo que son las pruebas para anticuerpos antiespermáticos de superficie, las cuales son una de las principales causas de infertilidad masculina de origen inmunológico, ¿no? También debemos recordar aquí que los espermatozoides son células inmunológicamente privilegiadas porque se van a encontrar protegidos por la barrera hematotesticular, la cual está formada obviamente por lo que es las uniones estrechas de las células de Sertoli. Esta barrera, pues, lo que va a hacer es impedir que el sistema inmunológico entre en contacto con los antígenos espermáticos, los cuales van a aparecer después de la pubertad. Sin embargo, pues, en determinadas situaciones, como como traumatismos testiculares, infecciones de la torsión testicular, cirugías, biopsias o vasectomías, esta barrera puede romperse y permitir que el sistema inmune reconozca al espermatozoide como un elemento extraño, desencadenando la producción de anticuerpos. Entonces, los principales anticuerpos aquí encontrados en el semen pertenecen a las clases de inmunoglobulina A y también la inmunoglobulina G. Los anticuerpos IgM rara vez se encuentran debido a su gran tamaño molecular y también porque participan principalmente en la fase aguda de la respuesta inmunitaria, ¿no? Un dato importante también aquí que describe la OMS es que más del 90%, no, más del 95% de los hombres que presentan IgA también tienden a tener anticuerpos IgG positivos, ¿no? La importancia clínica de estos anticuerpos es que van a radicar en que puede afectar prácticamente todas las etapas del proceso productivo y por lo tanto pueden producir aglutinación espermática, disminuyendo por lo tanto la motilidad, impidiendo el paso a través del muco cervical, alterando la reacción cromosómica y reduciendo la capacidad de unión de la zona pelúcida del ovocito, ¿no? Se ha demostrado también que la fertilidad se altera significativamente cuando el 50% o más de los espermatozoides móviles tienen anticuerpos adheridos en superficie. Entonces, para su detección existen pruebas directas e indirectas. La primera de ellas es la prueba MAR o reacción de antiglobulina mixta, que es una prueba rápida, económica y sensible. El procedimiento comienza mezclando cuidadosamente la muestra de semen y pues obviamente vamos a obtener lo que es una distribución homogénea y posteriormente pues se coloca aproximadamente 3,5 microlitros de semen sobre el portaobjetos y se añaden microesferas recubiertas de IgG o IgA humana. Luego pues mencionan de que también se debe agregar un anticuerpo puente cuya función es de unir a las microesferas con los anticuerpos presentes en la superficie del espermatozoide, ¿no? Después se le coloca un cubreobjetos y se deja incubar la preparación durante 3 minutos en cámara húmeda. La primera lectura se realiza precisamente a los 3 minutos. Si el 100% de los espermatozoides, si el 100% de los espermatozoides, perdón, presenta partículas adheridas, la prueba finaliza en ese momento. Si la unión es menor al 100%, se realiza una segunda lectura a los 10 minutos. La OMS recomienda también evaluar al menos 200 espermatozoides móviles para disminuir el error de muestreo y aumentar, por lo tanto, la precisión estadística. La segunda prueba es la prueba de Immunovix o IB, que proporciona una información más específica. A diferencia de la prueba MAR, pues primero se deben lavar los espermatozoides.
Para ello, pues se le va a tomar una determinada cantidad de eyaculado, se añaden 10 mililitros de tampón y posteriormente se va a centrifugar entre 500 y 600 gramos, perdón, durante 5 a 10 minutos. El objetivo de esta centrifugación, pues obviamente es separar tanto espermatozoides del plasma seminal. Después se elimina obviamente el sobrenadante y el pellet espermático se resuspende nuevamente en el tampón. Entonces, este procedimiento básicamente puede repetirse varias veces para eliminar las proteínas del plasma seminal y por lo tanto podrían interferir con la prueba, ¿no? Bueno, la Immunovix pues se realiza con una incubación de 3 a 10 minutos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, con respecto al punto 3.8, que corresponde al tema de ensayos bioquímicos y de la función de las glándulas sexuales accesorias, las glándulas sexuales accesorias pues van a ser fundamentales para la fertilidad masculina porque producen mayor parte del plasma seminal y por lo tanto van a aportar sustancias indispensables para la supervivencia y el funcionamiento de los espermatozoides. Aquí vamos a tener a las vesículas seminales, las cuales van a aportar aproximadamente el 60 y 70% del volumen total del semen, mientras que la próstata va a consti- va a consti- mientras que la próstata, perdón, va a contribuir, perdón, con aproximadamente el 20 al 30%. La función de la próstata se evalúa mediante la medición del zinc y este elemento pues obviamente va a participar en la estabilización de la cromatina, la cual va a proteger al ADN y pues también va a favorecer la motilidad y la supervivencia de los espermatozoides. El procedimiento va a comenzar con el centrifugado, la muestra durante 10 a 15 minutos a 3 mililitros sobre gramos para obtener el plasma seminal libre de espermatozoides. Posteriormente, este plasma se va a congelar al menos a 20 grados Celsius hasta llegar a su análisis, ¿no? Antes de realizar el ensayo se descongela y se homogeneiza mediante el agitador Vortex y luego pues va a pasar a realizarse la dilución de 1 en 200 debido a que las concentraciones de zinc son muy elevadas y podrían superar la capacidad de lectura del espectro fotómetro, ¿no? Posteriormente se va a añadir el reactivo 5R-PAPS, el cual pues forma un complejo coloreado con el zinc que va a absorber la luz a 552 nanómetros. Eh, el límite inferior pues se va a referenciar, que va a referenciar va a ser de 2,4 micromoles por eyaculado. Además, un estudio realizado en 45.000 eyaculados demostró que más del 99,5% de las muestras presentaban lo que son concentraciones menores de 8 milimoles por litro. Entonces aquí la función de las vesículas seminales se va a evaluar mediante la medición de la fructosa y la principal fuente de energía, la cual es la principal fuente energética de los espermatozoides, perdón. El plasma seminal aquí se va a diluir 1 en 40 y posteriormente se va a realizar una desproteinización con sulfato de zinc e hidróxido de sodio. Después, obviamente, se le va a añadir el reactivo de indol y ácido clorhídrico y la mezcla se va a calentar durante 20 minutos a 50 grados, eh, lo, lo cual estas condiciones pues se forma un complejo coloreado que se va a leer a 470 nanómetros. El límite inferior aquí de referencia va a ser de 13 micromoles por eyaculado. Valores disminuidos sugieren obstrucción del conducto eyaculador, ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes, eyaculación retrógrada parcial o deficiencia androgénica. Finalmente, la función del epidídimo pues, se va a evaluar mediante la alfa-glucosidasa neutra, la cual en la muestra se va a centrifugar. Posteriormente se van a añadir 15 microlitros del plasma seminal a cada tubo y luego se va a incorporar el sustrato PNPG y se va a incubar exactamente durante 2 horas a 37 grados, ¿no? Posteriormente se va a realizar y se detiene con carbonato de sodio la absorbancia y se mide a 405 nanómetros, perdón. El límite inferior de referencia es de 20 miliunidades por eyaculado. Sin embargo, estudios posteriores pues encontraron que un punto de corte de 23,1 miliunidades por eyaculado presenta la mayor utilidad diagnóstica. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente.
Bien, en cuanto a las pruebas de la guía comparativa de métodos de evaluación clínica, tenemos pruebas que van a medir el estrés oxidativo y las especies reactivas de oxígeno. El principal problema con esto es que se afecta clínicamente que el estrés oxidativo es un modulador importante de la función espermática humana como tal, entonces puede resultar en problemas para la concepción. Entonces tenemos tres pruebas importantes. La primera es el luminol. Esto es a través de una reacción quimioluminiscente en respuesta a un radical libre, ¿no? Se hace a través de la luminometría y sus unidades son las RLU, que son las unidades luminosas reactivas. Tiene un valor de referencia de 20 RLU por un millón de espermatozoides y se considera normal según el manual de de la OMS, ¿no? Y la literatura clínica. Entonces, entre más brille la muestra, pues más radicales libres habrá. Luego tenemos el ORP, que este es el potencial de oxidación de reducción. Este más que medir uno por uno los radicales libres, mide el clima total de lo que sería la muestra. Entonces, utiliza una medición directa e integradora del potencial redox, ¿no? Del eyaculado mediante electroquímica. La ventaja clínica es que es un enfoque que es más innovador y altamente estandarizado. Se optimiza la precisión del análisis y no necesitamos una manipulación más directa como en el caso del luminol. Las limitaciones son estrictamente comerciales y están relacionadas con la patente, ya que para realizar este ORP necesitamos un equipo especial que requiere sensores desechables de un solo uso y se rige por protocolos cerrados del propio fabricante. Y luego tenemos el TAC, que este no mide en sí los radicales libres ni los oxidativos, ni en el nivel oxidativo, sino que mide la capacidad antioxidante total del fluido. Es importante recalcar que este tipo de muestra no solo es para plasma seminal, sino también es para otros fluidos corporales, ¿no? Entonces, el mecanismo es que a través de las enzimas y antioxidantes sistémicos se contrarresta el estrés oxidativo y se mide a través de un radical libre, que sería el ácido ABTS, y pues es por espectrofotometría, ¿no? Colorimétrica. Sus resultados son cuantificados en micromoles equivalentes de Trolox, que es un análogo de la vitamina E. Se podría decir que es porque la vitamina E actúa como antioxidante, ¿no? Bien, ahora tenemos la evaluación del estado y reacción del acrosoma. Esto se da mayormente para personas que tienen subfertilidad, teratosospermia o oligosospermia con una semiología aparentemente normal del cual no saben la causa y de repente pues la respuesta está en la reacción acrosomal, ¿no? Entonces el primer paso es la purificación de la muestra a través de lo que se llama swing up o gradientes de densidad, en la cual recolectamos pues se espera recolectar los espermatozoides que pasen las mayores dificultades. Se purifica la muestra donde hay alta motilidad, no hay células muertas ni dendritos, y luego se hace una inducción en vitro. Todo lo que pasa pues, el útero, no, perdón, en las trompas de la mujer, se haría en vitro, ¿no? A través de una inyección de proteínas de la zona pelúcida o progesterona, que es la que más se usa. Luego utilizamos el método de Cross y Aiten, perdón. Esto, pues, para ver identificar espermatozoides vivos mediante el test de Host, que se va a meter a una solución hiposmótica, entonces, pues, hay un hinchamiento y enrollamiento de la cola del espermatozoide. Significa que están vivos. Los muertos no van a presentar ningún cambio en su morfología. Luego lo sometemos a lectinas fluorescentes, que son la FIT-PNA o el anti-CD46, que se unen a la membrana porque se unen azúcares y pues van a hacer que el acrosoma que no reaccionó se vuelva fluorescente. Esto nos va a llevar a la microscopía fluorescente que se vuelve exclusivamente los espermatozoides vivos, es decir, con la cola enrollada. Entonces, un acrosoma intacto es aquel que va a tener una fluorescencia en su acrosoma total y el acrosoma reaccionado es aquel que solo lo va a tener en la línea ecuatorial o en las partes más basales. El control de calidad es recuento de 200 espermatozoides por duplicado, la validación según la tabla de error de muestreo de la OMS,
y este cálculo del promedio y reporte del porcentaje de espermatozoides, redondeando al número entero más próximo. Bien, este es un ejemplo de espermatozoides muertos que no tienen la cola enrollada y el espermatozoide vivo, y vemos su reacción, ¿no?, en el acrosoma. Luego tenemos aquellos que van a reaccionar por los canales de calcio, y esto es prácticamente cómo se da el mecanismo de la reacción acrosomal, pero inducida, ¿no? Entonces tenemos el medio base, que suele ser una solución salina CEP-BSS, y albúmina, ¿no?, que es de 3%, el BSA. Si se usa progesterona, se emplea el suero libre de lípidos y carbón. Y los inductores, que son el ARI, que es un ionóforo, y el ARP, que es la progesterona. El solvente control es con el cual se va a comparar. Entonces, el paso 1 es la licuefacción, que es 30 a 60 minutos. El paso 2 es la purificación, que es como el método anterior que expliqué, que es FINAP. Y el paso 3 es la recapacitación in vitro a través de los medios bases, y se da en 3 horas a una temperatura de 37 grados centígrados. Luego tenemos dos tubos de ensayo, uno en el que se añade el inductor y el otro en el que se añade el tubo control. Luego de esto se incuba a 37 grados por 15 minutos, se fija y se evalúa la reacción, por ejemplo, a partir de lectinas, ¿no? El control de calidad es, por ejemplo, procesar en paralelo una muestra normospermíca de un donante que ya sabemos que tiene una respuesta acrosomal previamente validada. Y luego tenemos la evaluación de la cromatina espermática. Esto es más para evaluar el ADN que otra cosa. Y acá vemos que en lo que serían los espermatozoides hay un reemplazo fisiológico de histonas por lo que sería las protaminas. Entonces, tenemos el azul de anilina y tenemos al CMA3. El azul de anilina es una tinción de histonas, es decir, se une a la lisina de las histonas residuales. Entonces, esto me da una coloración muy azul, que sería en espermatozoides que no tienen las protaminas totalmente, ¿no? O sea, no hay un reemplazo fisiológico adecuado. Y lo normal sería que sean cabezas claras y blancas, pero cuando está defectuosa hay cabezas teñidas de azul. Luego tenemos a los CMA3, que más de unirse a las histonas, se une al ADN propiamente cuando no hay un nivel de protaminas pues adecuado. Entonces su coloración va a ser una fluorescencia amarilla. Cuando es negativo, no hay una fluorescencia pues alta, pero cuando es positivo sí está. Los errores más comunes es porque está ligada a operadores dependientes y a la subjetividad. Puede que el operador decida ver un azul que sí es positivo o un amarillo que es positivo también. La aglutinación y la interferencia, que solo se da en el CMA3. Y luego tenemos la evaluación clínica de los canales iónicos, que está el CAT-SPER, que mide la entrada de calcio, ese complejo de calcio, y el SLO3, que mide la salida de potasio. Esto se da para ver infertilidad idiopática. De repente hay una seminograma convencional, pero hay una disfunción molecular oculta que puede ser genética. Entonces hay un fallo reproductivo, y para esto se indica la acción de el ISSI, que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, ¿no?, para inducir el fallo del canal. Se hace a través de electrofisiología y fluorometría. La electrofisiología en el CAT-SPER, que es del calcio, se pues altera el factor eléctrico en este canal, y si hay una corriente ausente o disminuida, se confirma la disfunción del canal. En la fluorometría, que es más de un rendimiento medio, hay un colorante como el fluora 2 o el fluo 4, que se mide tras la inyección de un agonista como la progesterona. Si no hay aumento tras el agonista, pero con control positivo de ionomicina, se ratifica la pérdida genética. Lo mismo con el canal de potasio, ¿no? Y por último tenemos el análisis espermático asistido por computadora, que es el caso. Pues se da mayormente porque antes era el biólogo el que hacía, ¿no?, todo este proceso de ver la velocidad del espermatozoide y su morfología. Sin embargo, actualmente se da por el CASA, que te mide tanto la morfología del trayecto y aparte te da índices derivados, eh, que son matemática prácticamente. Entonces, tenemos el mapa cinemático, que tiene la trayectoria real, que se mide como el BSL,
la velocidad rectilínea, que es un vector directo, que es el BSL, y el VAC, que es la trayectoria media. También está la amplitud de desplazamiento lateral y la frecuencia de cruce. Los índices derivados que te salen al final son el de linealidad, en el cual esto nos dice qué tan rápido iría hacia su objetivo, ¿no? Lo normal sería algo cercano a 1. La rectitud, es decir, qué tanto se pierde en su trayectoria. Y el bamboleo, que es la oscilación de la trayectoria real respecto a la media. Esto nos dice qué tanto gasto energético hace en su desplazamiento lateral. Y luego nos darían una evaluación avanzada y éxito clínico a través de una amplitud baja o moderada en un movimiento estándar, y en der hiperactividad sería alta, no progresiva, y de capacitación y fecundación en cuanto a su función clínica. Los predictores de éxito en FIP es la zona preferida, la morfología normal y la velocidad rectilínea, obviamente. Su precisión es de 92% para morfología automatizada y te da la evaluación manual superior, cuantificando estructuras de cabeza y pies intermedio. Bien, lo más importante del capítulo 5 es básicamente cómo elegir la técnica del procesamiento. No es igual para todas las muestras. Si la muestra tiene buena concentración, buena motilidad y pocos residuos celulares, se puede utilizar la técnica como el Swim Up. Si la muestra tal vez presenta muchos leucocitos, restos celulares abundantes, espermatozoides anormales y alta contaminación celular, se prefieren utilizar técnicas más complejas como gradientes discontinuos de densidad. Siguiente diapositiva. Hablaremos de una de las técnicas más sencillas que, como su mismo nombre lo dice, el simple washing, que es básicamente una técnica en la que su objetivo principal es eliminar el plasma seminal, ¿no? Y concentrar los espermatozoides para facilitar su utilización posterior en otras técnicas de laboratorio. Se considera que es uno de los procedimientos más sencillos porque no realiza una selección específica de los mejores espermatozoides, sino que simplemente va a separar los espermatozoides del líquido seminal que los rodea. Eh, debemos también saber, ¿no? De cuál es su finalidad, ¿no? Lo primordial es eliminar el plasma seminal. El plasma seminal va a cumplir funciones importantes dentro del organismo, pero en algunos procedimientos de una reproducción asistida va a interferir en el trabajo del laboratorio. También concentrar los espermatozoides. Al eliminar gran parte del líquido, obviamente los espermatozoides van a quedar agrupados con mayor volumen. Preparar también la muestra para otras técnicas porque muchas veces este procedimiento no se utiliza para un procedimiento final, ¿no? Siguiente diapositiva. El swim up directo, del que ya se mencionó, proviene básicamente de una técnica fundamental de los espermatozoides, ¿no? Su capacidad más que todo es desplazar activamente gracias al movimiento de su colo flagelo al espermatozoide. A diferencia del lavado simple, donde la selección dependía principalmente de la centrifugación, en el swim up son los propios espermatozoides quienes van a realizar la selección. Es decir, solamente aquellos que tienen suficiente energía y buena capacidad de movimiento lograrán desplazarse hacia la parte superior del medio de cultivo. Esta técnica va a intentar reproducir lo que ocurre de manera natural dentro del aparato reproductor femenino. Cuando los espermatozoides son depositados en el tracto genital femenino, no todos van a llegar al óvulo y durante el recorrido por el cuello uterino y las trompas va a ocurrir la selección natural, ¿no? Los espermatozoides defectuosos estructurales o con poca energía se van a quedar retenidos. En cambio, los más sanos van a continuar avanzando como en la técnica, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere la técnica, aprovechar este mismo principio. Entonces, los espermatozoides con mejor función celular poseen mayor cantidad de ATP, que es principal fuente de energía celular producida por las mitocondrias localizadas en la pieza intermedia. Eh, bueno, siguiente diapositiva. Los gradientes discontinuos de densidad básicamente son una técnica de procesamiento seminales que están utilizadas para separar y seleccionar los espermatozoides de mejor calidad presentes en una muestra del seno. Actualmente es una de las técnicas más utilizadas en una reproducción asistida porque permite obtener una población espermática. Entonces, ya que es más pura que otras técnicas, ¿no?
Su objetivo principal va a ser eliminar células no deseadas y recuperar los espermatozoides con mejores características funcionales. Solo para agregar, el gradiente de densidad se llama así porque se utiliza varias capas de soluciones que tienen diferentes densidades. Entonces, la densidad es la cantidad de masa contenida en un determinado volumen. Por ello, si, por ejemplo, una piedra tiene mayor densidad que una esponja, porque tiene más materia concentrada en un mismo espacio. Eso es básicamente como en qué consiste estos gradientes, ¿no? Entonces en el semen va a ocurrir algo parecido. No todas las células tienen la misma densidad, pero los espermatozoides maduros suelen ser más densos que los restos celulares, o bacterias, leucocitos y algunos espermatozoides anormales. Continuando con el capítulo 5, que es la técnica de selección celular por activación magnética, ¿qué se busca hallar con esa técnica? Se busca seleccionar los espermatozoides de mejor calidad. Primero se agregan microesferas magnéticas unidas a lo que es la anexina 5. Esta proteína reconoce a los espermatozoides que están iniciando lo que es la apoptosis o también conocido como muerte celular programada. Luego la muestra pasa por lo que es una columna magnética. Los espermatozoides dañados quedan retenidos porque están unidos a lo que son las microesferas magnéticas, mientras que los espermatozoides sanos atraviesan la columna y son recuperados. Como resultado, obtenemos lo que es una muestra con menor fragmentación de ADN y mayor calidad para ser utilizado en técnicas de reproducción asistidas, especialmente de lo que es la ICI. Siguiente diapositiva. Otra técnica es el procesamiento de muestras de semen infectadas por VIH. En pacientes con VIH, el virus puede encontrarse en el plasma seminal y en células no espermáticas. Por eso es necesario procesar la muestra antes de utilizarla. Como vemos en la imagen, primero se realiza lo que es una centrifugación en gradiente de densidad que permite separar los espermatozoides de otras células y residuos. Después se aplica la técnica de Schoenstatt, dando únicamente los espermatozoides con mejor movilidad, que migran hacia lo que es la superficie. Finalmente se realiza lo que es un lavado y una prueba molecular, generalmente de RT-PCR, para confirmar lo que es la ausencia del virus antes de usar la muestra. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que son los procesamientos de suspensiones de espermatozoides testiculares y epididimarios, este procesamiento se utiliza cuando no hay espermatozoides en el eyaculado y es necesario obtenerlos directamente del epidídimo o del testículo. En las muestras epididimarias suele existir poca contaminación, por lo que se pueden procesar mediante lo que es el lavado simple o gradiente de densidad, ya mencionado por mi compañera. En cambio, las muestras testiculares contienen restos de tejidos y células sanguíneas. Por ello se emplea lo que es la colagenasa para disgregar el tejido y liberar los espermatozoides. Después se centrifuga y se recupera los espermatozoides para utilizarlos en también lo que es la reproducción asistida. Siguiente diapositiva. Con respecto a lo que es el procesamiento de muestras de eyaculación retrógrada, el semen no sale por la uretra, sino que regresa hacia lo que es la vejiga durante el orgasmo. Por eso se recuperan lo que son los espermatozoides a partir de la orina posterior a la eyaculación. Como observamos en la imagen, la muestra se centrifuga para concentrar los espermatozoides y luego se resusponden en un medio adecuado. En algunos casos se realiza previamente a una alcanilización de la orina con bicarbonato para mejorar la supervivencia de lo que son los espermatozoides. El objetivo es recuperar espermatozoides viables desde la orina para utilizarlos en técnicas de reproducción asistida. Y finalmente, lo que es el 5.10, siguiente diapositiva, que es el procesamiento de muestras de eyaculación asistida. Esta técnica se emplea en hombres que no pueden eyacular espontáneamente, generalmente debido a lo que pueden ser debido a lesiones neurológicas o medulares. La obtención del semen puede realizarse mediante estimulaciones vibratorias penianas o mediante lo que es electroeyaculación. Después de obtener la muestra, se realiza lo que es una centrifugación en gradiente de densidad para eliminar células contaminantes y seleccionar lo que son los espermatozoides con mejor movilidad y morfología. Finalmente se recuperan y lavan los espermatozoides para su utilización en técnicas de reproducción asistida. El procesamiento mejora la calidad de la muestra y aumenta la posibilidad del éxito reproductivo. Gracias.
Bien, con respecto al capítulo 6 que es sobre la criopreservación de espermatozoides, pues comentarles que esta va a ser una técnica que nos va a permitir, pues, obviamente conservar, siguiente diapositiva, perdón, conservar células vivas a temperaturas extremadamente bajas con el objetivo de mantener obviamente la viabilidad y la capacidad productiva durante largos periodos de tiempo. Su desarrollo pues comenzó en la década de 1940 cuando se va a descubrir que el glicerol protegía a los espermatozoides de los daños causados por la congelación, dando origen posteriormente a los bancos de semen que actualmente utilizan nitrógeno líquido a 196 grados Celsius. El principal problema aquí de la congelación es la formación de cristales, ¿no? Los cuales pues pueden dañar a las membranas, los organulos y el ADN. Por ello, pues la supervivencia de los espermatozoides depende del uso adecuado de los crioprotectores y del control de las velocidades de enfriamiento y calentamiento. Aunque los espermatozoides pues poseen cierta resistencia a la congelación, la motilidad va a disminuir y por ende pues después va a disminuir de acuerdo al proceso de congelación y descongelación. Siguiente diapositiva, por favor. Las razones para las razones para criopreservar espermatozoides, pues, eh, se puede realizar para que el propio paciente pues utilice su semen en un futuro o para la creación de bancos de semen de donantes. Una de las principales indicaciones es la preservación de la fertilidad en pacientes oncológicos antes de iniciar una quimioterapia o una radioterapia, ya que estos tratamientos pueden producir un daño permanente en la espermatogénesis. También está indicada antes de la vasectomía en personas que realizan actividades de alto riesgo, como militares o trabajadores expuestos a radiaciones, y en mujeres trans antes de iniciar tratamientos hormonales de afirmación de género, ¿no? Además, constituye también una herramienta importante en el manejo de la infertilidad, especialmente en pacientes con oligospermia, eh, sobre todo la severa, que van a requerir extracción testicular de espermatozoides. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con respecto a la evaluación de riesgo de la criopreservación y el almacenamiento, pues eh, depende mucho de estrictas medidas de seguridad, ¿no? Ya que esto va a ser fundamental para garantizar la seguridad de las muestras mediante los sistemas de alarma en los tanques de nitrógeno, ¿no? Que van a detectar los cambios de la temperatura o disminuciones del nivel de nitrógeno. Así también pues se debe proteger al personal, ya que el nitrógeno líquido puede desplazar al oxígeno y producir obviamente una hipoxia. Otro aspecto importante aquí es el riesgo de contaminación cruzada entre las muestras, especialmente, claro, por virus como lo son el VIH o el hepatitis B y C, ¿no? Por esta razón, la OMS pues recomienda obviamente realizar las pruebas de detección de enfermedades infecciosas y almacenar obviamente las muestras positivas en tanques independientes, además de que se deben efectuar, ¿no? Auditorías periódicas y verificar la identificación de las muestras para evitar errores de trazabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Todos los protocolos aquí de la criopreservación tienen como objetivo minimizar el daño celular causado obviamente por la formación de cristales de hielo. El crioprotector más utilizado es el Jake, GEYC, que básicamente va a estar compuesto por glicerol, yema de huevo y citrato. Una vez preparado, el crioprotector se va a añadir lentamente al semen para evitar la toxicidad del glicerol y permitir pues de este modo que los espermatozoides se adapten a los cambios osmóticos. Posteriormente la muestra, perdón, se coloca en pajuelas crioviales y se va a someter a un proceso de enfriamiento gradual hasta alcanzar temperaturas muy bajas. Finalmente, la muestra se va a almacenar en nitrógeno líquido a 196 grados Celsius. Cuando se requiera, pues obviamente su utilización, las muestras se van a descongelar y rápidamente a 37 grados centígrados. Y por ende, pues posterior a ello se va a eliminar el crioprotector mediante la centrifugación. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último, pues la vitrificación, la cual va a ser una técnica, es la técnica más reciente en sí, que va a consistir en la realización de una congelación ultra rápida, permitiendo así que el agua pase directamente al estado vitrio sin formar obviamente los cristales de hielo. Su principal ventaja es la disminución del daño osmótico y de las lesiones ocasionadas por los cristales de hielo. Además van a existir dos modalidades, la vertificación directa, en la que la muestra está en contacto con el nitrógeno líquido, y la vertificación aséptica o en pajuela, que se utiliza un sistema cerrado, aunque los resultados obtenidos son prometedores,
La evidencia científica aún es demasiado limitada, por lo que la OMS pues, va a continuar considerando la vertificación de espermatozoides como un procedimiento experimental. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando con el capítulo 7 que se va a tratar sobre el aseguramiento del control de la calidad, tenemos el punto número 7.1 que es en este caso el control de la calidad en el laboratorio de la andrología, ¿no? Sabemos que estos resultados de los exámenes de semen tienen que ser confiables, reproducibles y clínicamente útiles, ¿no? A diferencia de otras pruebas de laboratorio más automatizadas, ¿no? Y el análisis seminal presenta una gran dependencia, en este caso, de la observación humana y de la correcta aplicación de procedimientos técnicos, ¿no? Lo que lo convierte en una de las pruebas más difíciles de estandarizar. La evaluación de parámetros como la concentración espermática, la motilidad y la morfología requiere una adecuada preparación en la muestra, ¿no? Una correcta manipulación del material biológico y criterios uniformes de interpretación. Debido a ello, diferentes laboratorios pueden obtener resultados distintos al analizar una misma muestra, generando discrepancias que pueden influir significativamente en el diagnóstico de infertilidad masculina y en las decisiones terapéuticas posteriores, ¿no? Para reducir estas diferencias es indispensable la implementación de programas de aseguramiento y control de la calidad, los cuales buscan garantizar que cada resultado emitido refleje con la mayor exactitud posible la condición real de la muestra analizada. El aseguramiento de la calidad comprende un conjunto de actividades planificadas y sistemáticas destinadas a supervisar, evaluar y mejorar continuamente todos los procesos de laboratorio. Esto incluye desde la recepción de la muestra hasta la emisión del informe final, pasando por la recapacitación del personal, el mantenimiento de los equipos, la validación de los procedimientos y la evaluación periódica del desempeño, ¿no? Un aspecto clave dentro de este sistema es la adopción de estándares internacionales, particularmente en este caso la norma ISO 15189, que establece los requisitos de calidad y competencias para los laboratorios clínicos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el punto número 2 tenemos que la naturaleza de los errores en el examen del semen, ¿no? Sabemos que los errores humanos existen y que todo resultado obtenido durante, en este caso, el análisis seminal presenta cierto grado de variación, ¿no? En la cual puede afectar la confiabilidad de la información utilizada para el diagnóstico y manejo de los pacientes con problemas de fertilidad, ¿no? Por esta razón, los programas de control de calidad tienen como finalidad identificar, cuantificar y minimizar dichas variaciones para garantizar que los resultados reflejen de la manera más precisa posible la realidad biológica de la muestra analizada, ¿no? La comprensión de los errores de medición es fundamental porque permite interpretar adecuadamente los resultados del laboratorio. Toda medición posee un margen de incertidumbre que generalmente se expresa mediante un intervalo de confianza compuesto por un límite inferior y un límite superior, ¿no? El intervalo representa el rango dentro del cual es probable que se encuentre el valor verdadero. En la práctica se utiliza con frecuencia el intervalo de confianza del 95%, lo que significa que existe una probabilidad del 95% de que el valor real se encuentre dentro del dicho rango, ¿no? Cuanto más estrecho sea este intervalo, mayor será la precisión de la medición. Por ello, uno de los principales objetivos del control de la calidad es reducir la amplitud de estos intervalos, ¿no? Mediante procedimientos estandarizados y técnicas adecuadas de análisis. Siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente punto, se trata sobre el programa de aseguramiento de la calidad. En este caso, existe un control de calidad interno que constituye uno de los pilares fundamentales del aseguramiento de la calidad en el laboratorio de andrología. Su principal objetivo es supervisar la precisión de los resultados. O sea, es decir, garantizar que las mediciones realizadas repetidamente sobre una misma muestra produzcan resultados similares y reproducibles. En otras palabras, el control de calidad interno busca minimizar los errores aleatorios que pueden surgir durante el análisis y que afectan la consistencia de los resultados. Cuando un procedimiento presenta una variabilidad excesiva o genera resultados que se encuentran fuera de los límites de control previamente establecidos, el control de calidad interno permite identificar tempranamente la existencia de
posibles problemas técnicos, errores operativos o deficiencias en el proceso analítico, ¿no? La importancia en este caso radica en que el análisis seminal involucra múltiples procedimientos manuales que pueden introducir variaciones de resultados, ¿no? Actividades como la dilución de muestras, el pipeteo, el llenado de cámaras de reencuentro, la preparación de frotis o la interpretación microscópica dependen en una gran medida de la habilidad y experiencia personal, ¿no? Debido a ello, los procedimientos más complejos que incluyen varias etapas, requieren controles más frecuentes, ya que presentan una mayor probabilidad de generar errores. Siguiente diapositiva. Para el siguiente punto tenemos la interpretación de los gráficos de control de la calidad para valores numéricos, ¿no? Sabemos que los gráficos de control de calidad constituyen herramientas fundamentales dentro de los programas de aseguramiento de la calidad en los laboratorios de andrología, ya que permiten visualizar de forma sencilla el comportamiento de estos resultados obtenidos a lo largo del tiempo y detectar tempranamente posibles errores o desviaciones en los procedimientos analíticos, ¿no? Su principal objetivo es supervisar la estabilidad y confiabilidad de las mediciones, especialmente en parámetros numéricos continuos, como la concentración enfermática. A través de estos gráficos es posible identificar variaciones aleatorias, errores sistémicos o cambios en el desempeño del personal o de los equipos utilizados en el laboratorio, ¿no? En este caso tenemos, entre los gráficos más utilizados, tenemos el control de calidad de análisis seminal, destacan el gráfico de barra, el X, y el gráfico S, ¿no? Ambos derivan de los gráficos de control desarrollados por Walter Sherwood. Estas herramientas son especialmente útiles para evaluar las concentraciones de espermatozoides y otros parámetros cuantitativos obtenidos mediante mediciones repetidas. El gráfico X, en este caso, tiene como finalidad principal controlar la exactitud del proceso analítico y detectar posibles errores sistémicos o desviaciones respecto al valor objetivo, ¿no? Este gráfico se construye a partir de mediciones repetidas realizadas sobre muestras de control cuyo valor verdadero o esperado es conocido, ¿no? Para cada conjunto de mediciones se calcula una media, en este caso, y posteriormente estas medidas se representan gráficamente a lo largo del tiempo, ¿no? La lógica del gráfico X se basa en la comparación constante entre los resultados obtenidos de un valor de referencia. Si las medidas calculadas se mantienen próximas al valor objetivo y dentro de los límites de control establecidos, se considera que el proceso es estable. Sin embargo, si las medidas comienzan a desplazarse progresivamente hacia valores superiores o inferiores, o si alguna de ellas supera los límites permitidos, esto puede indicar la presencia de un error sistémico. Y bueno, tenemos el gráfico S, que mientras que el gráfico X evalúa principalmente la exactitud de las mediciones, el gráfico S se utiliza para supervisar la precisión del proceso analítico. Este gráfico se basa en la desviación estándar de las mediciones repetidas realizadas sobre una misma, ¿no? En este caso, la desviación estándar es un indicador de dispersión que refleja cuánto varían los resultados alrededor de su valor medio, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En el siguiente punto tenemos los gráficos de control de calidad para porcentajes, ¿no? Sabemos que para los porcentajes son herramientas utilizadas para supervisar la calidad en aquellas evaluaciones de análisis seminal cuyos resultados se expresan como proporciones o porcentajes, en lugar de valores numéricos continuos, ¿no? A diferencia de parámetros como la concentración espermática, que se expresa mediante un número determinado de espermatozoides por milímetro, existen variables que se clasifican en categorías y cuyos resultados se presentan en forma de porcentajes. Entre ellos destacan la morfología espermática, la vitalidad y la motilidad, ¿no? Donde los espermatozoides pueden clasificarse en distintas categorías de movimiento. La principal diferencia entre los gráficos utilizados para datos numéricos y para los que se utilizan para porcentajes radica en que la naturaleza de la información analizada es diferente, ¿no? Cuando se trabaja con porcentajes, la variabilidad observada depende de tanto del porcentaje real como porcentajes, presentes en la muestra como el número de espermatozoides, ¿no? Por ello, en los métodos estadísticos utilizados para establecer los límites de control son diferentes en los empleados en los gráficos X y S, ¿no? Este tipo de análisis, el primer paso que consiste básicamente en establecer un porcentaje objetivo que representa el valor esperado o de referencia para una determinada característica. Este porcentaje se obtiene generalmente mediante múltiples evaluaciones repetidas de una misma muestra de control. Por ejemplo, si una muestra ha sido analizada repetidamente y se ha determinado que el 30% de los espermatozoides presentan morfología normal, este valor se convierte en el porcentaje objetivo frente al cual se comparan futuras mediciones, ¿no? Siguiente diapositiva. La siguiente yo se lo expliqué.
Siguiente, ya. Procedimientos estadísticos para analizar y notificar la variabilidad entre técnicos. En este caso, uno de los aspectos más importantes del control de calidad en los laboratorios que realizan análisis seminal es garantizar que los resultados obtenidos por diferentes técnicos sean consistentes y comparables, ¿no? Debido a que muchas evaluaciones del semen dependen de la observación microscópica y de la interpretación humana, pueden existir diferentes puntos de vista, ¿no? Que afecten a la confiabilidad de los resultados, ¿no? Por esta razón, la OMS recomienda la utilización de diversos procedimientos estadísticos destinados a medir, analizar y controlar la variabilidad entre técnicos. Cuando se trabaja con muestras frescas de semen, la situación es diferente a la de las muestras de control almacenadas, porque en este caso las muestras almacenadas suelen conocerse un valor de referencia o valor objetivo, lo que permite evaluar tanto la precisión como la exactitud. Sin embargo, en las muestras frescas no se conoce el valor real de la concentración, motilidad o morfología espermática, por lo que no es posible determinar directamente si un técnico está obteniendo resultados demasiado altos o demasiado bajos respecto a un valor verdadero, ¿no? En consecuencia, el control de la calidad se centra principalmente en evaluar la consistencia de los resultados obtenidos por los distintos observadores y en identificar posibles diferencias sistémicas entre ellos, ¿no? Siguiente diapositiva. Como siguiente punto tenemos el control de la calidad externo y aseguramiento de la calidad. El control de la calidad externo y el aseguramiento de la calidad externa representan componentes fundamentales dentro de los sistemas modernos de gestión en la calidad de los laboratorios de análisis seminal, ¿no? Mientras que el control de calidad interno evalúa el desempeño de los procedimientos dentro de un único laboratorio, el control de calidad externo permite comparar los resultados obtenidos por un laboratorio con los de otros centros que realizan estos mismos determinaciones, ¿no? De esta manera se pueden conocer si los resultados producidos son consistentes con los estándares aceptados y con los obtenidos por laboratorios de referencia, ¿no? El control de calidad externo se centra principalmente en la evaluación de los resultados analíticos, es decir, en determinar si las mediciones realizadas por un laboratorio son precisas y comparables con los obtenidos por otros centros, ¿no? Por su parte, el aseguramiento de calidad externo tiene un alcance más amplio, ya que supervisa todos los procedimientos realizados en las muestras, desde la recepción y el análisis hasta la emisión y la notificación de los resultados, ¿no? Siguiente diapositiva. Como ya penúltimo punto, tenemos la frecuencia y la prioridad del control de la calidad. En este caso, la frecuencia con la que se realizan los procedimientos de control de la calidad en un laboratorio de análisis seminal es un aspecto fundamental para garantizar que los resultados obtenidos sean confiables, reproducibles y clínicamente útiles, ¿no? La OMS señala que las muestras de control de la calidad deben analizarse de manera rutinaria y sistémica, ¿no? Formando parte de la actividad habitual de los laboratorios. La periodicidad, en este caso, de estos controles puede variar según la normativa nacional, las exigencias de los organismos acreditadores, las legislaciones vigentes y el volumen de trabajo en el laboratorio también influyen en este caso, ¿no? Sin embargo, independientemente de estas diferencias, el objetivo principal es detectar oportunamente cualquier desviación que pueda afectar la exactitud o precisión de los resultados, ¿no? En algunos sistemas de acreditación se exige que se procesen muestras de control de calidad todos los días en que se realizan análisis de semen en pacientes. Cuando esto no es posible, se recomienda que entre el 1 y el 5% de todas las muestras analizadas sean utilizadas para actividades de control de calidad, ¿no? Esta práctica permite mantener una vigilancia continua sobre el desempeño de los procedimientos analíticos y permite detectar errores antes de que afecten la atención clínica, ¿no? Siguiente diapositiva. Y ya por último tenemos en este caso la formación, ¿no? La formación de un personal constituye uno de los pilares fundamentales del aseguramiento, en este caso de la calidad. La OMS señala que los mismos principios utilizados en los programas de control de la calidad pueden aplicarse durante las capacitaciones de nuevos técnicos, la implementación de nuevos métodos diagnósticos o la modificación de procedimientos ya existentes, ¿no? El objetivo principal es reducir la variabilidad entre observadores y minimizar errores técnicos y garantizar que todos los profesionales realicen las evaluaciones de manera uniforme y estandarizada, ¿no? La determinación, en este caso, de la concentración de espermatozoides es uno de los procedimientos más susceptibles a errores técnicos, ya que involucra múltiples pasos como la mezcla de las muestras, la dilución, el pipeteo y el reencuentro microscópico, ¿no? Por ello, la OMS recomienda que cuando existan dificultades en esta evaluación se revisen cuidadosamente todos los procedimientos involucrados, ¿no? Siguiente diapositiva.
Bien, como último punto, vamos a ver la interpretación del análisis de semen. La población de referencia son 3.500 hombres evaluados de 12 países participantes con un TTP, que es el tiempo hasta el embarazo natural, de 1 año o menos, ¿no? Acá hay un mito importante que es el del percentil 5 inferior de la población de referencia no representada, que indica que las personas menores a este percentil usualmente ya asocian esto como una división dicotómica, es decir, fértil o infértil. Sin embargo, hay diversos factores que también pueden influir en esto. Entonces, por ello, si nos fijamos en esta gráfica, tenemos una zona de gran solapamiento en la que hombres con TTP menores iguales a 12 meses y hombres con factores de infertilidad van a tener una relación en la cual pues personas que se creía que que serían fértiles no llegan a su embarazo deseado tan fácil como les gustaría, y personas que se les creía por debajo del percentil número 5 sí llegan más rápido, ¿no? Al embarazo en este caso. Y por último tenemos la guía de referencia rápida. Esto es en la fase binocular, en el cual pues se da por 1.000 en campos claros cuando hay aceite de inversión, y esto es para morfología y vitalidad exclusivamente. Y cuando son objetivos más pequeños, como de 10, de 20, de 25, de 40 o de 63, es una evaluación general, ya será motilidad o recuento, ¿no? Las retículas de 5 por 5 y el micrómetro de platina de 1 milímetro dividido en 10 micrómetros. Entonces, tenemos también los parámetros vitales, como el agua, que tiene que ser purificada. La regla de oro es que para la reproducción sí se necesita un grado de cultivo estricto, y el estándar es un pH de 7.4 mantenido por EPES o por bicarbonato, ¿no? Y luego tenemos lo que es prohibido, que en este caso sería el medio HAM-F10, porque esto ha demostrado que es muy tóxico en diferentes ensayos. Y la geografía es muy diferente, un estándar de 5% de CO2 a nivel del mar a una mayor altitud, ¿no? En el cual el CO2 pues se necesita verificar y localmente para mantener un pH adecuado. Luego tenemos las fórmulas y soluciones del trabajo. Estas están, por ejemplo, la BWW, que es Speegers, Whitehan, ¿no? La de Double Cook, la Early, la de King Original, la Tyrod y la Tris. Para soluciones de trabajo de 1.000 mililitros. Gracias. Eso sería todo. Gracias. Me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. Gracias, chicos. Muy bien. Bueno, creo que ha habido un malentendido. Yo cuando le envié el capítulo el PDF del manual a la delegada, le indiqué que solamente era el capítulo 2 el que tenían que exponer. Pues veo que me han expuesto hasta el capítulo 7. Sí, los Entonces, 8 capítulos del cuando manual. abarcan mucho, no lo leen, ¿no? Y pasa lo que ha pasado ahorita, ¿no? Que solamente leen, 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 pero realmente no lo han entendido y no lo están explicando, solamente están leyendo. Entonces, ¿yo qué les voy a calificar? ¿Cómo leen? ¿Lectura rápida? Yo quiero que ustedes me expongan, aunque sea un poquito, pero algo que ustedes lo entiendan y lo puedan explicar. Y creo que ya les dije en las clases pasadas, no me pueden poner diapositivas tan recargadas. Yo sé que lo hacen con la IA y que la IA les da eso, pero ustedes lo pueden mejorar. De las diapositivas que ustedes muestran pueden salir hasta 6 diapositivas. Coloquen una sola imagen, aunque sea una sola, pero que ustedes la sepan explicar. De nada sirve que pongan tanta información que sus compañeros no lo van a entender, ni se sabe por dónde empieza o por dónde acaba o cuál es la dirección del contenido de la diapositiva. Y creo que ya les dije a ustedes, o de repente en otra aula. Y era solo para que expongan el capítulo 2, porque jamás voy a pensar que van a estudiar o van a leer todo el manual de la OMS, que es muy largo. Solamente en el capítulo 2 y hasta una parte del capítulo 3 es donde habla del examen de semen, el examen de semen básico, que es lo que va a venir en el examen. Solamente capítulo 2 y capítulo 3 donde quiero que fijen conceptos básicos.
no se les va a preguntar sobre pruebas especiales como pruebas inmunológicas o como pruebas moleculares o como la criopreservación de semen. Eso no va a entrar en el examen, ¿ok? Y leer nada más el capítulo 2 y el capítulo 3 porque ahí vienen las cosas prácticas que ustedes como estudiantes de medicina tienen que saber. Y muy importante lo que es la fase preanalítica. Eso sí, cómo nosotros vamos a explicarle al paciente cómo debe ir preparado para que nos pueda, para que pueda dejar una buena muestra en el laboratorio. Eso sí, está en el capítulo 2 también, ¿ok? Y por último, chicos, Jorge, hijo, no se expone con capucha. Es una falta de respeto. Cuando uno expone y vas a encender tu cámara, tienes que estar, por lo menos, si no estás formal, por lo menos con tu chaqueta blanca, con tu uniforme del hospital o formal, pero no vas a exponer con capucha, porque si ya le quitas la seriedad a tu exposición, eso te ha bajado tu nota. O sea, ¿qué pensarían ustedes que yo me pongo una gorra o me pongo una capucha y les hago la clase así? O me pongo mi ropa del gimnasio y con eso les hago la clase. ¿Cómo lo tomarían ustedes? No me parece y que no se vuelva a repetir con nadie, por favor, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda para el resto que no ha expuesto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Doctora, disculpe, las disculpas del caso, pero a nosotros no se nos informó que solo era el capítulo 2. No, pero el mensaje está junto con el manual, así que si te lo han reenviado, se ha reenviado con todo el mensaje. Sí, doctora, buenas noches. Este ha sido un error mío porque yo no he reenviado el texto que usted ha escrito. Ok, pero eso no es el problema. El problema no es que lo hayan hecho todo, el problema es de que han leído todo, o sea, no lo han entendido. Y solo vienen a leerlo. Yo no quiero que lean, yo quiero que lo aprendan y que le expliquen a sus compañeros. Después, el hecho que hayan abarcado más capítulos, eso no les va a bajar la nota. La forma es cómo lo presentan, cómo recargan tanto una diapositiva donde no se entiende nada y lleno de imágenes pequeñitas. Yo sé que eso es lo que hace la IA, que actualmente la IA es una herramienta, pero tenemos que saberla utilizar. Yo quiero que queden conceptos, básicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiene que haber quedado de la exposición de hoy día? Por ejemplo, ¿cómo le indico yo al paciente cuál es la consejería que debo darle? Por ejemplo, los días de abstinencia que yo tengo que recomendarle al paciente para la toma de muestra. A ver, quiero que me conteste alguien que no haya expuesto. Doctora, ¿de ¿Cuál 2 a es el 7? tiempo de abstinencia? ¿De 2 a 7? Muy bien. De 2 a 7 días según el manual, ¿ok? El tiempo mínimo y máximo de abstinencia que yo le voy a recomendar a mi paciente para la recolección de la muestra es entre mínimo 2 a 7 días. Ya su compañera explicó por qué, ¿ok? Y el volumen del eyaculado que yo espero recibir, ¿cuál es? Lo normal. Su compañero lo dijeron. El valor del volumen del eyaculado normal, mayor o igual a mayor a 1,4 ml, mayor a 1,4 mililitros, ¿ok? Eso es lo normal que yo debo esperar. ¿Y qué cantidad de espermatozoides deben haber en el eyaculado? Normalmente, ¿cuál sería la concentración espermática por mililitro de eyaculado? Por mililitro de eyaculado debe haber, ¿se dan cuenta? Menor igual. Sus compañeros no han retenido nada de la exposición. Por lo menos búsquenlo en el manual y contesten para que se les quede grabado. ¿Cuál es la concentración espermática que debe haber en el eyaculado? ¿Cuánto fue?
Disculpe, doctora, la concentración sería este, menor o igual de 16 millones. Menor. No, mayor o igual de 16 millones. Ok, entonces el límite inferior es 15 millones. El límite inferior es 15 millones por mililitro. Y en el total del eyaculado, ¿cuánto debe ser? 39. Mínimo de 39. Mayor, ¿no es cierto? Mayor a 39 millones. Mire, ¿y cuánto es el porcentaje que yo tengo que encontrar de espermatozoides vivos en la muestra? 30%. No, un poquito más. Más del 50. 32 más del 50. El límite 54%. 54%, ¿ok? 54% sería el límite inferior, eso es. Y en cuanto a la morfología, ¿cuál es el límite inferior para, para decir que son normales o que son morfológicamente normales? Es decir, ¿cuál será el porcentaje de formas normales, el límite inferior del porcentaje de formas normales de espermatozoides? ¿Cuánto es? 4%. 4%, eso es. ¿Y qué más son? Ya. Con respecto al pH, por ejemplo, ¿cuál es lo normal? El semen, el eyaculado, ¿es ácido o alcalino? Alcalino. Alcalino, muy bien. ¿Y cuánto es? De 7,2 a 8 era. De 7,2 a 8, muy bien. Y, y en cuanto a la motilidad, ¿cuál es el valor de referencia para la motilidad? En porcentaje también, ¿cuál será? 30%. Un poquito más. De un No, 42%. 42%. Mayor igual, ojo, a mayor 42. igual a 42%, muy bien. Em, ¿Y a qué temperatura debo conservar la muestra? O por decir, si el paciente no ha podido recolectar la muestra en el hospital, a veces no hay las condiciones físicas, ¿no? Que lo ideal es que la muestra sea obtenida en el mismo hospital y ahí nosotros mismos le damos el recipiente, pero a veces, no sé, no se puede, no tenemos el ambiente. ¿Cuál es lo ideal, la temperatura ideal de transporte de esa muestra para que llegue al laboratorio? Era la temperatura, bueno, lo más posible a la temperatura corporal y podía Muy variar bien, entre 20 a 37 grados. eso es, 20 a 37 grados. ¿Ok? ¿Cómo se llama cuando yo encuentro sangre en el eyaculado en la muestra? ¿Qué término usamos? Lo dijo su compañero también. Es decir, si en el examen macroscópico yo encuentro que el eyaculado está rojo o marrón, lo cual indica que hay presencia de sangre, eso se llama Hematospermia. Hemospermia. Hemastospermia. hematospermia o también hemospermia. Muy bien. Si yo no encuentro espermatozoides en el eyaculado, he centrifugado la muestra, estoy observando el microscopio, pero no encuentro espermatozoides. ¿Cómo se llama eso? Azospermia. Azospermia, muy bien. Y si yo tengo un volumen del eyaculado menor a lo normal, ¿cómo se llama eso? Ay, yo me olvidé de encender mi cámara. Hipospermia. Estoy con la cámara apagada. ¿Cómo se llamaba? Hipospermia. Hipospermia. Hipospermia, ¿ok? Hipospermia. Y si yo encuentro espermatozoides que tienen una motilidad alterada, que tienen una motilidad por debajo de lo normal, ¿cómo se llama eso? ¿Con qué término lo describo? Astenosospermia. Astenosospermia, eso es, ¿ok? Entonces, si encuentro una concentración espermática baja, se llamará oligosospermia.
Si encuentro el volumen del eyaculado bajo, será hipospermia. Y si encuentro motilidad baja, será astenosospermia. ¿Ok? Esos términos sí tienen que recordarlos. Hemospermia, cuando hay sangre en el eyaculado. Oligosospermia, cuando hay concentración espermática inferior a lo normal. Astenosospermia me hace referencia a la motilidad baja. ¿Ok? Y si hay un volumen bajo del eyaculado, será hipospermia. Y si la morfología está por debajo también de lo normal, o sea, es decir, estoy encontrando menos del 4% de formas normales, ¿eso cómo se llama? Teratosospermia. Perdón, hija. ¿Sí? Creo que lo he dicho Eh, bien. teratosospermia. Teratosospermia. Muy bien. ¿Y cuál es la técnica o cuál es el instrumento avalado por la OMS que se utiliza para hacer el recuento de los espermatozoides? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el aparatito este que yo utilizo, este instrumento de laboratorio que yo utilizo para hacer el recuento de espermatozoides? Cámara de Y que Newbow. también lo van a ver para cuando hagan el recuento de líquidos, de celularidad de los líquidos corporales. Se me El ha mencionado hemocitómetro, o cómo también se llama, más conocido como La cámara de cámara de... Neubauer. la cámara de Neubauer. ¿Ok? Eso también está en el manual. Muy bien. Entonces, esas cosas prácticas y sencillas es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Dónde está? En el capítulo 2 y en el capítulo 3. O sea, cómo hago el estudio macroscópico y cómo hago el estudio microscópico del semen. ¿Ok? Las pruebas especiales, inmunológicas y moleculares, que son muy interesantes también, eso ya es para otro nivel ya de especialidad. Ustedes quiero que aprendan nada más el estudio básico de semen. ¿Ok? Bien. Atentos a la asistencia, por favor. Doctora Wendy, una consulta. Buenas noches. Dime. ¿Marcadores cardíacos y diabetes también entrarán en el examen? Eso ya lo tomamos en la primera unidad. Para la Ya, segunda doctora. unidad dijimos que entra marcadores tumorales. Ya, está bien. Sino Marcadores que, tumorales, dengue, malaria, bueno, arbovirosis, malaria, marcadores tumorales, hepatitis B, VIH, todo lo que vamos a hacer hasta finalizar ya, todos los temas, ¿sí? Doctora, una consulta. Cuando hablábamos de lo que es la astenosospermia, este, ¿se puede dar por una varicocele? También, también se puede alterar por alteraciones estructurales. ¿Ya no se ha Mm. tomado asistencia? No, 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 no. Aguilar, Presente, doctora. Alarcón, Presente, doctora. Álvarez. Presente, doctora. Dios, ya debo en unos minutos pasar al aula B. Rapidito me contestan, ¿ya? Álvarez, Chuquipoma, Presente, doctora. Arellano, Presente. Arévalo, Presente, doctora. Becerra, Presente. Borbor, Presente, doctora. Campos Jacinto, Presente, doctora. Carrero Estela, Presente, doctora. Castañeda Díaz, Presente, doctora. Ceballos, Presente, doctora. Chafloque, Presente, doctora. Chafloque no está, Chávez Leiva, Presente, doctora. Ciesa, presente, doctora. Crespo, Presente, doctora. Uvas, Presente, doctora. Delgado, Ciesa, Presente, doctora. Delgado Sánchez, Presente, doctora. Eustaquio,
Presente, doctora. Farroñay, Presente, doctora. Fernández Coronado, Presente, doctora. Buenas noches. Tatiana, Presente, doctora. Galván, Presente, doctora. Buenas noches. Gómez Hernández no está, González Chacón, Presente, doctora. Buenas noches. González Monja, Iluminada, no está. Guanilo, Presente, doctora. Herrera Bautista, Guamán Benavides, Presente, doctora. Litano, Presente, doctora. Medina Echegaray, Presente, doctora. Presente, doctora. ¿Se me escucha? Presente. sí, debajo de la tierra se escucha. Medina Fernández, Presente, doctora. Mejía Arica, Presente, doctora. Niño P, Presente. Montenegro, Montenegro Efio, no está. Montesa Chávez, Presente, doctora. Musayón, Presente, doctora. Negrete, Presente, doctora. Ora, Presente, doctora. Peralta, Presente, doctora. Pérez Mundaca, Presente, doctora. Pizarro Vázquez, Presente, doctora. Quiroz Díaz, Cleiza, no está. Quiroz Sáenz, Presente, doctora. Ramos Tarrillo, Presente, doctora. Romero Larrea, Presente, doctora. Saldaña Coronel, Presente, doctora. Sánchez Becerra, Presente, doctora. Sánchez Ripalda, Presente, doctora. Sánchez Torres, Presente, doctora. Tejada, Presente, doctora. Torres, Presente, doctora. Treyes, Presente, doctora. Buenas noches. Varillas, Presente, doctora. Buenas noches. uy, Varillas, no se escucha nada. Vázquez Fernández, Presente, doctora. Buenas noches. Vilches, Presente, doctora. Buenas noches. Villanueva, Presente, doctora. Villegas, Presente, doctora. Walter, Presente, doctora. Gurtele Presente, doctora. y Vázquez Tejada. Presente, doctora. Listo, chicos. Doctora, Gracias, muchas gracias. Nos vemos. escucha mi audio bien. Por favor, Montenegro ¿Cómo F. apellida? Montenegro F, doctora. Ya, listo. Ahorita te veo, Montenegro. Muchas Gracias, gracias. chicos.